produce Innovate Perú y ID Lab Social. Esta tecnología permitirá que los ciudadanos de zonas altoandinas del Perú, de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que se dedican a la cría de camélidos sudamericanos, no vean disminuida la posibilidad de producción pecuaria ni limitados sus ingresos familiares en las épocas de helada y lluvias intensas, permitiendo así proteger de las inclemencias climatológicas a las crías y madres de camélidos sudamericanos. Para tal fin tenemos en esta oportunidad al ingeniero Jorge Alencastre, investigador PUC, César Sotomayor, coordinador nacional del proyecto HECFAO, ex viceministro de Agricultura, y a Juan Carlos Cruz, quien es director general, ¿no?, de Innovación Tecnológica en MIA. También nos acompaña en esta oportunidad Marco Carrasco, quien es analista de políticas en la Dirección General de Seguimiento y Evaluación. Pero para inaugurar el evento tenemos al director de evaluación, ¿no? Tenemos a nuestro director de evaluación, quien antes abrirá el evento, ¿no? Los dejo por eso. Muchas gracias. Gracias a todos los concurrentes en esta novena edición del evento de Evidencia MIDIS. Sabemos que hay mucha expectativa respecto a la innovación social. Es por eso que hemos desarrollado un esquema diferente a lo usual, que es directamente la presentación de la innovación de los cobertizos móviles. En esta ocasión nos va a anteceder Marco Carrasco, que nos va a explicar cuál es la concepción que manejamos en MIDIS en innovación social, para luego aterrizar a la innovación que va a estar a cargo de nuestro invitado por Grupo Sur Perú. Isabel, entonces damos por inaugurada la presentación del día de hoy. Un aplauso para Elmer Guerrero, director de evaluación de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación. Y bueno, vamos a continuación a presentar a Marco Carrasco Villanueva. Él es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un máster de investigación en Economía y Psicología por la Universidad de París I, Panteón, Sorbona, Francia. Actualmente encargado de la coordinación de ID Lab Social, Laboratorio de Innovación Social del MIDIS. Marco ha sido docente. Bueno, buenas tardes con todos, gracias por estar aquí. Hoy ha sido un día complicado, digamos, para quienes trabajamos aquí en el sector público, pero justamente algo que tenemos que recordar es siempre poder seguir avanzando y no perder, digamos, el rumbo como tenemos nosotros planteados claramente en nuestras metas, ¿no? Entonces, para seguir con la función, como bien saben, hoy día tenemos este evento de Evidencia MIDIS y uno de los temas que nos toca presentar antes de entrar ya de lleno a la innovación tecnológica, que es el cobertizo diseñado por Grupo Sur, es el tema de la innovación social. Algunos de ustedes ya lo han visto un poco, pero siempre es bueno un poco refrescar la idea, y aquellos que no, pues bien, es bueno también plantearles para que conozcan el alcance del Laboratorio de Innovación Social del MIDIS, el ID Lab Social, ¿no? Entonces, brevemente, estos son los puntos que se tocarán ahorita en la presentación, que es la innovación social, las características, algunos enfoques, un mapeo de centros de innovación social en el mundo, algunos ejemplos de innovaciones sociales, y luego concluyendo con las funciones del ID Lab Social. Entonces, muy recurrentemente nos preguntan qué cosa es la innovación social. Además, ahorita estamos brevemente en una previa reunión con un representante de la OCDE, y también nos mencionan la misma idea, ¿no? De que todo el mundo habla de la innovación social, está de moda, pero se siguen preguntando qué es, o están buscando cómo definirla. Entonces, algo que hemos trabajado en el laboratorio es un mapeo de la literatura existente de varias instituciones. Por ejemplo, aquí el tema de la Universidad de Stanford, o por ejemplo de la Universidad de Oxford, que es una definición que a mí en lo particular me gusta bastante, ¿no? Y que menciona que ellos prefieren una definición simple que tiene que ver con nuevas ideas que funcionan, lo cual diferencia la innovación de la mejora, dado que esta solo implica un cambio incremental, y también la diferencia de la creatividad y la invención, que si bien son procesos vitales para la innovación, finalmente se pierden en el aspecto final, que vendría a ser la implementación y la difusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, la innovación sí cierra ese ciclo y finalmente permite también alcanzar determinados objetivos sociales.
Y así como esta definición, vamos a encontrar varias definiciones del BID, por ejemplo, de CEPAL, de la Comisión Europea, con quien justamente estábamos reunidos previamente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si uno trata de ordenar este mapeo, uno se encuentra con determinado tipo de terminología, en realidad mucho más amplia que esta, pero este es un resumen para que entiendan más o menos cómo es que se fue formando el laboratorio, ¿no? Y a partir de este mapeo de ideas, uno puede colapsar estas en algunas características claves de lo que viene a ser la definición de la innovación social, ¿no? Y ahí entra a tallar el tema de la originalidad, por ejemplo, de algo que sea transferible y reproducible, algo susceptible de transformarse en una política, algo costo efectivo y algo que sea también escalable. Y bueno, estos justamente son 5 características básicas que se consideran dentro del ID Lab respecto a lo que es una innovación social, ¿no? Pero como algo siempre que me gusta mencionar es que en realidad es algo perfectible, es algo en desarrollo, de manera de que así como esta reunión, también hemos mantenido reuniones con determinados programas sociales que a partir de sus comentarios, de sus propuestas, a veces uno puede reevaluar esta definición manejada internamente y puede acoplar algunas características adicionales, como es el tema de la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Que es algo planteado en su momento por el programa País y que también se ha encontrado determinada evidencia, determinados artículos y determinadas definiciones de algunas instituciones, ¿no? Entonces es algo que puede ir mejorando conforme se vaya generando nueva literatura y conforme se vaya incorporando esta al conocimiento del laboratorio, ¿no? Pero más allá de esas definiciones que van un poco con digamos, el espíritu de la innovación, también hay unas características adicionales transversales. Una es el enfoque en usuario, que ya es súper conocido. Otro es el aprovechamiento de los datos, o sea, el poder contar con datos sistematizados de forma interministerial o interna en el propio ministerio para que puedan ser correctamente aprovechados para la generación de intervenciones costo efectivas. Quizás algunos de ustedes conocen el Minedulab, que hace un uso bastante extensivo de este tipo de fuente. Y también el tema del gobierno abierto y de los ecosistemas de innovación, que ya implican un tema más de espacio físico, un espacio en el cual la gente pueda interactuar o físicamente pueda colaborar con el gobierno para el codiseño de determinadas soluciones y determinadas innovaciones. Bueno, esto lo voy a saltear. Y bueno, finalmente también algo muy interesante que me parece es válido mencionar y que también cada vez que vamos a estas reuniones de innovación social es bueno tener claro, es que hacer un mapeo de la literatura también a uno le permite tener una visión de los dos tipos de modalidades que suele haber de innovaciones sociales, que no necesariamente dialogan entre sí. Una es la innovación tecnológica, por ejemplo, ¿no? Que viene a ser lo de ciencia, tecnología e innovación, lo de I+D+I, y por otro lado, otra línea que hemos denominado innovaciones en procesos sociales. Entonces, por ejemplo, si mapeamos el tema de la innovación tecnológica, nos encontramos con una amplia relación, ¿no? Desde CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica aquí en Perú, bueno, en Naciones Unidas, laboratorio del BID, laboratorios en Uruguay, en Argentina, etcétera, que tienen como un principal enfoque el hecho de la tecnología como foco para crear innovación social. Por ejemplo, hay este mapeo preliminar también de instituciones a nivel de Perú. Y por otro lado, si nos enfocamos en innovaciones que hemos denominado de procesos sociales o también como llamamos internamente de evaluaciones experimentales y que no necesariamente tienen una tecnología, digamos, como componente principal y no obstante pueden generar cierto tipo de innovación hasta a través de un impacto costo efectivo, pues existen las siguientes experiencias, ¿no? Lo del Minedulab, ya les había mencionado previamente, y también algunos laboratorios en Canadá, en Alemania, etc. Y acá también un mapeo general de estos tipos de laboratorios que también generan innovación. Si bien también incorporan tecnología, no necesariamente la tienen como un aspecto vital, aunque sí puede ser algo que de todas maneras puede sumar. Entonces, en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de la primera modalidad que viene a ser de tecnologías es este caso trabajado en Colombia, que fue una búsqueda de una intervención para mejorar el acceso a agua potable en las comunidades de Risaralda, Putumayo, etc., asegurando la participación de las comunidades. Entonces, para esto se difundió la iniciativa y se involucró a estas para la identificación de necesidades y el desarrollo de soluciones viables y costo efectivas.
A partir de ahí se identificaron 166 necesidades y bueno, luego se pasó a una priorización de estas, para lo cual después Colciencias, que se debería ser como la contraparte de Concitec, organizó un concurso de soluciones en el cual participaron empresas y universidades nacionales y se presentaron determinadas soluciones tecnológicas alineadas a las necesidades ya identificadas, ¿no? Estas luego fueron desarrolladas y justo el valor agregado que tiene, por ejemplo, este desarrollo tecnológico, que también se enmarcó en una modalidad de fondos concursables, es que al trabajarse directamente con la población, la tecnología desarrollada trata de acercarse lo más posible en específico a solucionar la necesidad totalmente acotada, ¿no? O sea, no es que quede en ambiguo una publicación, digamos, sino que se busca que específicamente nunca pierda conexión con esa necesidad justamente a través del trabajo en conjunto con la gente, ¿no? Esta me la voy a saltar por esta vez. Y bueno, también está este tema de la mensajería de texto usada en el Minedu, justamente en el marco del Minedu Lab, que usó una metodología de evaluación experimental. Y como saben, los mensajes de texto básicamente implican un costo cero, y no obstante se encontró un impacto significativo en algunos cambios de comportamiento de algunos responsables de mantenimiento de algunos centros a partir del tipo de mensaje que se enviaba, ¿no? Y esto obviamente depende también del uso adecuado de la data administrativa que tiene para poder medir el impacto sostenido de este tipo de intervención, que si bien también depende del uso de una tecnología, que es en este caso la mensajería. Si se dan cuenta, el tema de la innovación no tiene a la tecnología como el principal eje para ese tipo de casos, ¿no? Es por eso que esta la catalogamos como una innovación más en un proceso social, o en todo caso una innovación del tipo de evaluación experimental. Bueno, ya habiendo dicho todo eso, para ir finalizando, presento aquí lo que es el INILab social, para aquellos que todavía conocen un poco del laboratorio. El INILab es este laboratorio de innovación social que tiene como finalidad identificar e implementar soluciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población en condición de pobreza o vulnerabilidad. Es decir, un laboratorio totalmente alineado a los requerimientos del MIDIS. Vamos a ver. Sí, la ley de Murphy. Bueno, en todo caso, finalmente es mi área, así que puedo presentarla mientras vamos viendo quizás alguien que pueda apoyar para el siguiente expositor, más que nada. En todo caso, les comentaba, ¿no?, que este laboratorio se alinea completamente a las necesidades o a los requerimientos, el marco que se viene desarrollando aquí en el MIDIS, ¿no? Y como todo laboratorio, uno de sus focos principales es la característica de centrarse en el ciudadano, de tomar al ciudadano como eje final de a donde se quiere llegar, tal como aquí se menciona. Y esta es una característica transversal en todo laboratorio de innovación. Y esta gráfica muestra el ciclo del desarrollo de una innovación en el marco del laboratorio. Como se dan cuenta, aquí uno tiene a los hogares, familias, a los ciudadanos, y aquí tiene a los programas sociales, que justamente buscan satisfacer determinadas necesidades de esta población. Entonces, con esta población en conjunto es que se busca trabajar para la priorización de determinadas necesidades, que si bien uno quisiera llegar de forma idónea a este grupo, a veces tenemos que trabajar con los programas sociales, pero en la búsqueda de acceder a esta realidad, dado que ellos son quienes nos pueden transmitir las necesidades reales de la población, o en todo caso alguna carencia que ellos mismos tengan para poder brindar un mejor servicio a este grupo en específico, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hace una priorización de necesidades, una metodología más o menos basada en el design thinking que hemos venido trabajando, ajustada un poquito a la realidad del sector público, pero que nos ha funcionado muy bien hasta ahora. Y con esa priorización de necesidades, lo posterior que se hace es buscar qué modalidad puede realizarse para ya pasar al desarrollo de la innovación. En este caso, como bien les había mencionado previamente, hay dos tipos de modalidades. Una de ellas es la de tecnologías, que hemos venido desarrollando en conjunto con Produce e Innovate Perú, a través de unos fondos concursables del BID. Y la otra es de evaluaciones experimentales. Ambas deben de ir avanzando y pasar finalmente a las etapas de pilotaje,
que justamente es la etapa que acaba también de concluir aquí el proyecto de cobertizos, para finalmente luego pasar a la parte de evaluación y sobre eso la toma de decisión de su escalamiento, ¿no? Justo en el marco de alguno de los programas sociales con los que se vino trabajando. Entonces, esta es la cartera de proyectos que vienen manejándose actualmente en el laboratorio. Está el tema de innovaciones tecnológicas. Dentro de estas, una de las más interesantes es este de aquí, ¿no? También uno de los ganadores de la primera convocatoria, este proyecto de la Cayetano, de un sistema portátil para el diagnóstico de anemia basado en análisis de la conjuntiva con un smartphone e inteligencia artificial, que lo que busca es proveer un sistema costo efectivo y dinámico para poder tener un tamizaje o un nivel aproximado de los menores 36 meses. Es decir, a partir de la toma de una fotografía, esta información entra a una base de datos, a una red neuronal que la va correlacionando con la información previa de insumos de tomas de muestra de sangre de laboratorio y sus respectivos tamizajes. De modo que en determinado momento, solo con la toma de fotos, se puede obtener un resultado lo más cercano posible a la prueba gold estándar del laboratorio del nivel de hemoglobina y por ende se pueda deducir y diagnosticar si es que tiene el menor anemia o no. Todo esto de forma no invasiva, ¿no? Aquí también están dos proyectos de cobertizos, uno desarrollado por FDA, el otro por Grupo Sur, que no voy a detallar, dado que es el motivo de esta presentación. Y bueno, también en el marco de la segunda convocatoria existen esos dos proyectos, este de aquí de tambos de agua, que es un sistema autónomo de purificación de agua, centrado en metales pesados, en poder limpiar de arsénico, manganeso y aluminio. Acá hay otro también desarrollado por otra institución, que es un sistema similar, y también dos alimentos nutricionales justo enmarcados en la lucha contra la anemia, ¿no? Uno desarrollado también por un equipo de la Cayetano y otro por este equipo de la Fundación contra el Hambre y la Pobreza en el Callao, consorciado con la UNI y con la Agraria, ¿no? Que vienen avanzando también en el desarrollo de sus respectivas innovaciones. Y en el caso de las innovaciones en procesos sociales, están estas 5 proyectos en cartera, de los cuales el que ha venido avanzando más es este de fortalecimiento de habilidades blandas en Jacubiña, que fue motivo de la exposición anterior y que justamente ya está por iniciar la implementación y que en líneas generales tiene que ver con esta evidencia de la literatura que sugiere que además de las transferencias condicionadas que pueda haber y además de las transferencias de activos productivos, también es necesario un componente adicional que tiene que ver con el fortalecimiento de la habilidad blanda, pero más que eso, en específico, de la generación de un plan de vida de los usuarios, de modo de que no dejen necesariamente, no se dejen caer en decisiones de corto plazo que no les permita aprovechar lo que reciben, sino que puedan tener una planificación más adecuada y que todo ese conjunto les permita poco a poco ir saliendo de la pobreza, ¿no? Finalmente, entendiendo la pobreza como un tema multidimensional, como ya saben. Y bueno, así como eso, hay otros también proyectos que están ahorita ahí en cartera. Son 5, como ya les mencioné, pero para ya ir concluyendo, quiero terminar con estas ideas puntuales, ¿no? Una, que en realidad, de forma general, van a encontrarse con distintos conceptos de innovación social, distintas definiciones, pero si ustedes van a las palabras claves, se van a encontrar con algunas definiciones muy recurrentes, como son el tema de la originalidad, de un nuevo proceso social, de la posibilidad del escalamiento, etcétera, ¿no? Y además de eso también hay otras características adicionales, transversales y relacionadas con la innovación, como son el enfoque en el usuario, el manejo y aprovechamiento de datos abiertos, entiéndase de bases de datos sistematizadas por los ministerios, y también la promoción de espacios para el desarrollo del ecosistema de innovación con la población, ¿no? La tercera idea es que estos centros, laboratorios y experiencias normalmente se ubican en 2 tipos de líneas. Una que hemos denominado innovaciones tecnológicas, basadas en ciencias básicas, en tecnología, y que en lo personal me parecen la línea quizás más importante, pero también esta línea de acá que también existe, las innovaciones en procesos sociales, que no necesariamente involucran el requerimiento de una tecnología, pero que no obstante puede tener un impacto costo efectivo o en todo caso generan un impacto en un área no contemplada previamente, ¿no? Y finalmente, esto ya es bastante quizás propio del laboratorio de innovación de la INILAB, es que todos estos proyectos
son soluciones a problemas previamente planteados por el usuario, que son piloteados y que también deben ser evaluados también. O sea, debe mantenerse ese tipo de rigurosidad para, en cualquier caso, no caer en tomar que todo puede ser innovación, sino que tiene que cumplir ciertos criterios, pero que también tiene que ser, digamos, la tecnología o la innovación que se desarrolle tiene que ser capaz de demostrar, luego de un proceso de evaluación, que efectivamente funciona, para a partir de ahí tomar la decisión respecto a su escalamiento. Y bueno, para aquellos que quieran conocer más del ID Lab Social y no han tenido la oportunidad de visitarnos en la web antes, les dejo aquí el link, que es evidencia.mis.gov.p/innovación social. Ahí podrán conocer más del laboratorio, ver la cartera de proyectos y bueno, en general ver cómo venimos avanzando aquí en el MIDIS, ¿no? Entonces, nada, con eso concluyo y espero que les haya resultado muy interesante la presentación. Gracias. Gracias, Marco. Y ahora para presentar los cobertizos modulares, móviles y de bajo peso para camellos sudamericanos, tenemos al ingeniero Jorge Alencastre. Él es ingeniero mecánico por la Escuela de Ingeniería Mecánica de Schwerin, Alemania, magíster en Ingeniería Mecánica por la Universidad Técnica de Berlín, Alemania, doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad Politécnica de Madrid, España, con estudios de posgrado en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Técnica de Berlín, profesor principal del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y sus líneas de investigación son variadas, destacando la dinámica estructural de equipos para la industria minera y máquinas para el sector rural. Los dejamos con el ingeniero Jorge Alencastre. Muchas gracias. No, buenas tardes, muchas gracias. La presentación es larguísima, todo se debe porque ya se dan cuenta viejito, entonces uno cuando es viejito va acumulando ya muchas cosas a lo largo del camino. Bien, les voy a presentar un trabajo que he realizado que ha sido muy agradable en mi vida profesional, ¿no? Con el que es trabajar justamente en el contexto que habló Marco, que es ayudar al país realmente, ¿no? O sea, la profesión de ingeniero mecánico, soy ingeniero mecánico de profesión, pero finalmente se puede dedicar a otros rubros, se puede hacer mucho dinero con eso, o se puede gozar y haciendo cosas a las otras personas, que es justamente a lo que he venido a presentar. Bien, les voy a presentar justamente el desarrollo de un producto que hemos realizado a través del concurso que se ganó, un concurso Perú, del cual soy yo el consultor, pero soy solo el consultor. En este tipo de productos soy solo el que voy a presentar. Este tipo de productos es impensable si no se desarrollan con las personas involucradas y sobre todo para las personas con las que se va a desarrollar. O sea que Grupo Azul no es otra cosa que un conjunto de personas facilitadoras para la solución de una determinada necesidad, que en este caso estamos hablando de los cobertizos para los animales, ¿no? Entonces, la típica, ya se viene el tiempo de heladas, ¿no es cierto? Y ya está, entonces estamos preocupados, ya estamos buscando las frazaditas, cosas por el estilo, que no está mal. Ya, todo vale, todo sirve, porque las clemencias son realmente bravísimas, no están ahí en la natura. Y lo peor de todo es el sector productivo, ¿no es cierto? Que acá ven la cantidad de muertes que nos pasan todos los días por la televisión. Por el otro lado está el ser humano, que es mucho más crítico todavía, los niños, ¿cierto? Entonces, pero los niños también tienen que sobrevivir, es un contraste tremendo. Entonces, a veces realmente es impresionante que estos animalitos, para salvarlos, duermen con los niños, con las madres, con todo, en la cocina, todo. El gato, el perro, la vaquita, todo, la pasorita. Tengo que hacerle sobrevivir porque eso es mi sustento, ¿no? Veamos desde el punto de vista. Bien, entonces no es que no se hayan tomado acciones sobre ese asunto. Se han tomado acciones, pero creo que el laboratorio AINE es justamente cómo debemos empezar ordenadamente. Se han tomado acciones no equivocadas, yo diría, no sé, podría decir que no se han acordado conjuntamente con la gente que va a producirse. Entonces lo primero que a uno se le ocurre es el cobertizo, ya pues hay que darle techo. Y se han implementado muchísimo de esto. Muchos de ellos evidentemente sí tienen validez, ¿no es cierto? Cuando se dedica, por ejemplo, uno a la cría de vacunos, no es tan crítico este cobertizo, este tipo de manera. Pero cuando se trabaja con eugenios, que yo tampoco no sabía, con eugenios sudamericanos, en especial la albahaca, estos cobertizos son útiles, pero solo hasta cierto tiempo, son temporales nada más, no les pueden dar mucho más de 15 días, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la época de lluvia es donde la mortandad de las crías es mucho mayor, porque justamente en el mes de marzo, febrero y marzo nacen, y en esas épocas llueve mucho, el gradiente de temperatura no es tan grande, es decir,
varía entre 4 hasta 6 grados, que no es como en invierno que sí varía hasta 20 grados, hasta 25 grados, o sea, de más 15 a menos 15, sin ningún problema, ¿no es cierto? Eso en las alturas forman. Entonces entran ahí los animalitos cochinos, ¿no es cierto?, con lluvia, excremento, y ahí se forman, ¿qué cosas? Evidentemente las bacterias, y se mueren por diarrea. ¿No? La diarrea inmediatamente la da la neumonía. La diarrea los conduce inmediatamente a la neumonía. Entonces, la idea de ellos es tener un cobertizo, ¿sí?, pero que puedan moverlo. Que puedan moverlo. O sea, si está acá, 15 días luego lo voy a mover. Y evidentemente este tipo de cobertizos no cumple esa función. Entonces digo ahí, creo que cuando se implementó estos cobertizos, que se generalizó, porque los primeros cobertizos que nacieron son los cobertizos para las vacas, que ya se tienen los establos, se le genera de un poco de los establos, se viene hacia los cobertizos, entonces no se implementa en la idea sin saber esto. Vuelvo a repetir, ¿no? Bien, entonces para yo de esto yo no soy ni sabio ni genio ni mucho menos, solo sigo un procedimiento. Es un procedimiento que nosotros lo dictamos en el Departamento de Ingeniería Mecánica, en la Facultad de Ciencias de Ingeniería Mecánica, y es que utilizamos una normativa alemana. Ustedes saben que los alemanes en ese sentido son muy rigurosos, ¿no es cierto? Esta norma no es que ha salido de un día a otro, estos son años de experiencia para poder crear cosas que son aplicables no solo al diseño mecánico, sino a ordenar un poco, es un ordenamiento de las ideas que se basa, ¿no? Entonces, para atacar cualquier problema, dicen que hay que conocer el estado de la tecnología, es decir, si me han dicho que voy a diseñar para camellos, tendré que ir a un camello y saber cómo es un camello, qué tamaño es, cómo huele, qué cosa camina, qué hora se levanta, cuál es su idea. O sea, tengo que conversar con las vacas, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, si no, no voy a poder hacer. Con los que crían la alpaca, esos son los personas, pero no el dueño de la cría de la alpaca, sino el que pastea la alpaca todos los días. Porque no necesariamente los dueños están ahí, también. Entonces, esa es la persona que más. Entonces te da las firmes, no las palabras, ¿no es cierto? Pero no te las da fácil, ¿no es cierto? Entonces hay que pinchar una hojita, hay que hablar en su idioma, entonces te va soltando las firmas, para no equivocarse, ¿no? Y luego, una vez que uno hace ese estudio de la tecnología, que en este caso es más social que tecnológica, pero sin embargo hay conocimiento, ¿no es cierto?, más social que tecnológica, se elabora una lista de exigencias. Es un documento, un contrato que yo hago con esos señores y conmigo como diseñador. Esto te voy a hacer, ¿está bien? Listo, esto puedo hacer. Cuando digo puedo, no necesariamente, pero cuando digo esto voy a hacer, eso lo tengo que cumplir. Entonces es un contrato que firmo, ¿no?, con él. Y luego ya entro ya a la parte, dice, ya es un poco más ya la parte, digamos, ya la parte que tiene que ver ya con la parte del desarrollo mismo, al que sí hago ciertas cosas, una matriz morfológica y desarrollo esto, pero todo esto es un lazo no unidireccional, sí, siempre es retroactivo, ¿no es cierto? En cada paso voy consultando con las personas con las que voy a desarrollar. Vuelvo a repetir, en este momento ya no soy ingeniero, en este momento tengo que pasar, mi mente tiene que cambiar y tengo que pasar a ser el que les voy a ayudar. No soy el tema central, tengo que olvidarme, tengo que borrar de mi cabeza de que yo soy el tema central. Ellos son el tema central, ¿no? Es un poco complicado, no es nada del otro mundo. Entonces, les traigo a cotación este concepto que trabajamos, este concepto, me gusta mucho cuando se trabajan estos temas, que es el concepto de tecnología apropiada. Igual hay muchísimas definiciones de innovación social, pero me parece simpático esto que es el convenio Andrés Bello, ¿no es cierto?, que también otro país es partícipe. Fíjense, dice que es un conjunto sistemático de conocimientos y procedimientos para la organización y producción de bienes y servicios que satisfagan necesidades de la población, ¿no?, las mismas que se asumen e interiorizan cotidianamente respetando la identidad cultural y el medio ambiente. Hay que pincharse la coca con ellos, hay que pincharse la coca, hay que tomarse la chicha. Si no, no estamos haciendo un buen cobertizo. No vamos a hacer, eso significa esto para mí. Bien, ¿no? Y dice, la finalidad de las tecnologías apropiadas es mejorar la calidad de vida de los usuarios buscando el desarrollo autogenerado de sostenible, ¿no? Bien. Entonces hay algunas características que deben dar, bueno, cuáles son los fundamentos para llegar a eso. He puesto un poco algunos de todos, qué cosas hay que tener en cuenta desde el punto de vista económico, cultural, antropológico, o sea, todo tiene que ver con esas específicas. Y bien, ya le vamos a entrar directamente ahora a los cobertizos, ¿no? Ahora,
con eso nos pusieron en prueba, estaba un poco heladito, tuviera que traer mi cobertizo para ver cómo cambia la temperatura, ¿no? Bien, y esto es el estado del arte, o sea, no es de que los cobertizos existen desde ya ahorita, ¿no es cierto? Siempre ha habido esa problemática. Sin embargo, los cobertizos también antes habían alpacas y cosas por el estilo en mucho tiempo, o sea, los antenios son los animales de nuestros predecesores en las antiguas culturas, ¿no? Sobre todo la inca, que es la que más se expandió, digamos, pero también tenía este tipo de tamos y tiene las respectivas orientaciones. Todas estas cosas hay que preguntarles a ellos, ¿no es cierto? Siempre hacia la salida del sol, la puerta, todas esas orientaciones. Esas pequeñeces que parecen tan pequeñeces son importantísimas, porque ellos lo que quieren es así, ¿no es cierto? Si tú satisfaces eso, ellos van a estar contentos. Si tú llevas algo que no, que tú crees que está bien, no, eso ya no está bien. Pareciera que está bien. Bien, entonces, vamos a copiar eso, entonces hemos ido evolucionando. Tampoco es gran ciencia, ¿no? Un cobertizo que es la cobija en un determinado espacio, ¿sí? Entonces hay muchos de estos, no son de la industria. Mira, el mejor de todos es este de acá, ¿no es cierto? No, pero tiene una altura, entonces la altura ya es demasiado grande para un área más pequeña, porque tiene proporcional al radio, digamos, ¿no? En ese sentido. Bien, y aquí ven la lista de exigencias, primera reunión con los beneficiarios. Ahí está, 4.200, ahí estoy yo. Estoy uno de estos hombres, el grupo es a las 5 de la mañana, a saber el sabroso frío, ¿no es cierto? Para saber la temperatura que tenemos ahí. Este es el tamaño de la alpaca, estamos con el centro poblado. Y esta es la reunión más importante para mí, la primera reunión, la reunión que se inicia y se conversa con la gente. Y salió como yo esperaba, yo ya sabía que eso iba a suceder, ¿no? Yo ya sabía que eso iba a suceder. Nosotros habíamos ganado el premio hizo unos planteamientos, nosotros nos acogimos a ese planteamiento, sin embargo ya habíamos trabajado para hacer el perfil del proyecto y la presentación del proyecto con algunos de los ganaderos, un médico veterinario, o sea, ya era un grupo mucho más grande, porque yo no soy, como digo, arranquero ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, el espacio era de 50 metros cuadrados. Entonces, cuando fuimos allá, la idea de 50 metros cuadrados, se rieron, 50 metros cuadrados, y la forma que le queríamos dar, totalmente otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, trabajamos con ellos y nos dijeron, y a mano, ahí en el mismo corral, acá al costado de acá hay un corral, y en ese corral comenzamos a dibujar a mano, ¿no es cierto? Con un poco, así simplemente como lo que había. Entonces comenzamos a dibujar, yo tenía el asistente ahí que iba tomando notas, ¿no es cierto? Y preguntando, qué sé yo. Por ejemplo, el tamaño mínimo del cobertizo a una alpaca. Yo iba a poner 1,5 metros, pues más o menos, que alpaca la leyenda, no, 2 metros. Para que la leyenda no sirve, 2 metros, ahí me quedo 2 metros, no menos, listo. Ese es un requerimiento, de ahí yo no me puedo salir, ¿no? O sea, si hago 1,5 metros, eso no sirve. 2 metros, listo. Ancho, más o menos, mínimo 5 metros. Mi portita era una cosa así, insignificante, 5 metros. ¿Cuánto es largo? Lo más largo posible, ¿cuánto? 200 metros querían ellos, digo, no les puedo ir 200 metros. Pero fíjense, a 50 metros que yo había ido ya ganador, me dejaron, pero así, mira, eso se rieron, ¿no? Entonces esa reunión es importante, eso es justamente lo que hicimos. Y bueno, después de eso, llevé estos primeros bosquejos así, unos bosquejos a mano, siempre a mano primero, ¿no es cierto? Más o menos estas ideas para que supieran. Y evidentemente, y una de las realidades era teníamos que mover cada mes, mínimo cada mes, lo mejor es que 3 meses, hay que moverlo, o sea, todo este cobertizo me lo llevo no solo 50 metros, 30 metros, sino me lo llevo kilómetros a la otra, a donde está el otro lado, ¿no se bien? Y luego ya fuimos avanzando, primero presentamos esto, ¿no es cierto?, de esta forma, luego ya fuimos avanzando así, poco a poco fuimos avanzando con ellos a mano, entonces ellos dibujaban, se comprometían, nos decían esto no me gusta, esto no me gusta. Bien, entonces decidimos que lo vamos a hacer de aluminio estructural, bajo peso, comparado con el acero, 1/3. 1/3, una de las ventajas. La segunda ventaja, no es tan conductivo como el acero, en la época de los rayos. Pero alguna desventaja tendrá, ¿sí o no? El material no es un acero estructural. Eso lo encuentra ese acero, ya ese aluminio ya lo he visto, ya que lo han hecho en Juliaca, pero es de ventana, eso se cae en cualquier momento. No es un aluminio estructural. Y encima, por requerimiento de ellos, yo obviamente, ¿qué sección le pondría? Tubular, que es lo que más fácil, ¿no? Fabricar, cortar, rolar tubo es mucho más fácil. No, tenía que ser cuadrado o rectangular para poder internar cosas, para otras prioridades que ellos ya le iban a dar.
Esa cosa yo no sabía. No sabía que cumplir con eso. ¿No? Bien, y ahora viene ya la parte un poco aburrida de ingeniería que voy a pasar rapidísimamente, ¿no es cierto? Porque se tiene que ver acá que es la seriedad del caso, que no es así nomás, ¿no es cierto? Aquí está justamente el material, ¿no es cierto? Es un material que se importa, ahí como el nuestro, netamente minero, que no podemos producir ese aluminio, no es también impresionante, pero bueno, se ha producido una vez. Y luego siempre bajo una normativa, no de gran genio acá, ni mucho menos acá la normativa de lo que es el diseño de estructuras dado por la norma peruana de edificación, ¿no es cierto? Norma sísmica, o sea, todo ese tipo de cosas, el mapa de viento y todas las cosas. Esto se hace a mano, yo todavía me gusta hacer a mano, pero mis alumnos dicen, no, pero si esto lo va a hacer la computadora, yo no le confío mucho a la computadora, no hace cosas raras. Dígame. ¿Qué grosor tiene que tener el aluminio para hacer eso? Yo tengo ahora un grosor de 2.2. En un cuadrante de 76 de 3 pulgadas por 2 pulgadas y por 2.2, tubo cuadrado, tubo rectangular. Que hemos evolucionado. Bien, entonces esto no es otra cosa que la norma, ¿no es cierto? Diferentes tipos de combinaciones, peso propio, carga viva, que puede ser la toldera que le ponemos, la lluvia, el sismo, todo ese tipo de cosas. Bueno, son evaluaciones que hay que ver para ver si ese tubo, el espesor de ese tubo, las dimensiones de ese tubo, el peralte de ese tubo, el ancho de ese tubo, la sección de ese tubo es suficiente, ¿no es cierto? Porque no se trata de hacerlo ligero, sino que también tengan que resistir, no se va esto a caer, ¿no? Bien, acá hay unos detalles que, como vuelvo a repetir, se hace con los programas para ver si pasa o no pasa. Lo más complicado son las uniones, ¿no? Las uniones, porque voy a unir, como ven ustedes acá, un tubo con un tubo con un tubo. Es una cruceta, ¿no es cierto? Esa cruceta. Y la cruceta hay que hacerla una por una. Y además, como está un poco inclinada, tiene que tener una cierta curvatura. Evidentemente me hago una machina, yo tengo que soldarla, y soldar aluminio no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que encarece acá? Esto de acá. Eso es lo que encarece realmente, porque hay que hacerlo una por una. La doblada de los tubos, eso se hace automáticamente, ¿no? La cortada tampoco es nada del otro mundo, o sea, hay que sea sencillo. Esto es lo que encarece y lo que en tiempos, digamos, también lleva mucho más tiempo, ¿no? O sea, pero no es que no se pueda solucionar. O sea, como somos innovadores, vamos para allá, lo vamos a innovar. Y si quisiera dar solución al país de esto, que no me piden 100, si no me piden 1000, sino 10.000, esto ya no puede ser. O sea, tiene que ser el sistema de producción de manufactura, tiene que cambiarse, un sistema de manufactura avanzado. Eso tengo que inyectarlo. Es una presa de inyección, o sea, de plástico, y eso lo hago en una hora, hago 1000, listo, solucionado el problema. Pero bueno, esas son cosas que vienen como consecuencia del desarrollo del producto. Bien, y lo interesante es que no todo quede en papel, fíjense, lo interesante es estar ahí, esto es en Pinaya, esto es a 3.800 metros de 3.900 metros de altura, ahí está. Estamos capacitando, somos los trabajadores y la gente instalando con esto. Este es el primer módulo que instalamos, instalando, capacitando, ¿no? Vamos ahí. Aquí está el Estado representado, marco ahí, ¿no es cierto? El Estado representado, el CONCODES, una reunión con la gente. Es el primer cobertizo que instalamos, ¿no? ¿Ese arco qué diámetro tiene? Esta luz de acá, esta luz es 7 metros. 7 metros dividido en cada sector de 7 por 2, tenemos 84 metros. Entonces es modular, entonces cada módulo se va armando. Entonces uno puede disminuir o ir aumentar, claro, hasta cierto número también, porque no es que puede infinitamente, porque se hace un chorizo muy grande y entonces viene el viento y lo hace culebra, ¿sí? Entonces tampoco, o sea, tiene límites, no es que se pueda hacer infinitamente. Bien, y están las pruebas de funcionamiento que tuvimos este año, ¿no? Las alpacas dentro, las alpacas fuera. Este es un cobertizo en la raya, justamente con la nieve, me parece súper interesante esta, ¿no? Que funcionó. Y este es el antes, así estaban, y ahora están así, ¿no? Bien. Pero en el camino nos fuimos encontrando y la gente nos fue preguntando ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es esto para la fiesta? ¿Qué es esto? No, esto es para la fiesta de las alpacas. No, esto no es para matrimonio, esto es para la fiesta de las alpacas, no, esto es para el matrimonio de las alpacas, ¿no? Entonces nos dijeron, oye, pero y también ya como va subiendo, nosotros también, por ejemplo, en el sector Puno, hay mucho ganado ovino, y el ovino no necesita cosas tan grandes, ¿no? Entonces nos dijeron, y no, puede ser uno pequeñito, entonces evolucionó, buscando una necesidad evolucionó este módulo que también es el mismo criterio. Las dimensiones son más pequeñas, los tubos son de menor espesor, de menor diámetro, de menor peralte, digamos, ¿no? Y tenemos acá, ese también evoluciona, inclusive uno, el más pequeño es de 16 metros, de 2 módulos. Estamos en la feria, en Chicuani, acá en la feria.
Fíjense que entra en ese mueble de 6 metros cuadrados, entra una ternera. O sea, para enfermedad, para cualquier emergencia, eso es una solución. Pero muchos ya lo estaban viendo multifuncional. No se imaginan cuando uno entran ahí la gente, las ideas que tiene, porque el grande que lo tenemos ahora, que pues, identificando estos son los costos, nosotros de los de 60 hemos tenido que reducir por cuestiones de seguridad, porque uno el de 84 y la luz es demasiado grande, ¿no? Entonces teníamos que poner arco en el medio siempre, entonces es muy débil la unión, entonces eso tenía que usar. Ahora tenemos un solo arco, entonces ya no tenemos el problema de rigidez, ¿no? Entonces estos son los costos más o menos. Fíjense, son 4 personas, no sé si me pueden pasar el video. Este es el módulo, para que vean que no es nada, no pesa nada, ¿no es cierto? Si es uno así me lo puedo llevar. Tengo un área, pues no es más pequeño. El otro grande que les voy a mostrar lo hemos movido también nosotros, pero se arma rápidamente, ¿no es cierto? Como un leve. Y esto sí no necesita cimentación. No olvidé decirles, esto son simplemente, tiene acá 4 agujeros y se clava directamente. Los otros necesitan cimentación, hay que hacer una zapata de todas maneras por las cargas de viento que tiene, ¿no es cierto? Las cargas de viento son fuertes, entonces eso sí se puede voltear, grande, ¿no? Es decir, si hay que cimentar, es lo que más dura, eso es lo que más, digamos, se necesita para que fragüe la cimentación en 2 días por lo menos, o sea, es la parte que más tiempo lleva, no tanto la armada de la estructura, ¿no? Y encima le ponemos una bodega, gracias a Dios, vamos a pasar, el de 16, lo repetía, este es el rediseño, el de 60 metros, este es el último, este es a lo que hemos llegado, este es el producto que digamos, se presenta ahora, el que se comercializa. Y para comparación se dan cuenta, este era el de 84, el que mostré, que de los que hemos instalado 11, y este es el rediseño. Ese es de 60 metros cuadrados, de 5 metros de ancho, lo mínimo que ellos pedían era 5 metros. ¿Por qué? Porque acá van a hacer empadre, tienen que tener un espacio para hacer empadre. Una consulta, ¿y dentro de la estructura ponen otra estructura de seguridad? Porque los animales, como están en constante movimiento, a veces chocan con... Sí, o sea, ahora lo vamos a ver acá. Ahora solo estamos presentando, acá estoy haciendo la presentación. Y acá se pone un ratchet, ¿no? O sea, por acá afuera le ponen una malla. Porque en realidad la estructura esa, bueno, se puede sobar, también es rígida, o sea, no pasa mayor cosa, pero por seguridad ellos le ponen una malla, ¿no es cierto? Por dentro. Y le pone la malla también para los roedores, cosas por el estilo. Dice, no, en el caso de alpacas, cuando las alpacas muy pequeñitas también entran al zorro, cosas por el estilo, le ponen una malla, ¿no? Ok, entonces esos son productos, como estamos viendo, estamos explicando a la gente. Es rápido, ¿no es cierto? ¿Cómo se arma? Se arma la estructura primero, se arma la estructura y hasta la cimentación se ha hecho de un día a otro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que dejar? De acá para arriba de la cimentación lo saco todo y me lo llevo a otro sitio. Todo eso, toldera incluida, todo esto pesa 400 kilos. Si lo hiciera de fierro, que menor espesor inclusive, no bajaría la tonelada 200 más o menos, ¿no? Y cuando se arma primero las puertas, como se ve acá las puertas, y luego esto se pasa rápidamente. Ok, esa era la presentación que les quería traer, ¿no? Sobre una necesidad que nace de ellos. Yo solamente he sido un facilitador en este caso. No es producto mío solo, porque hay ingenieros de manufactura, muchas personas con un pequeño detalle, el zootecnista o el médico veterinario, eso te da, son indicios importantes, ¿no? Para las necesidades que uno puede tener. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Alencastre. Vamos ahora a invitar a pasar tanto al ingeniero Alencastre como a los comentaristas, el magíster César Sotomayor, el magíster Juan Carlos Cruz Luis. Los invitamos a pasar a la mesa de invitados, de comentaristas. Yo mismo soy médico. Y vamos a escuchar los comentarios de, vale la redundancia, los comentaristas acerca de esta presentación, luego de lo cual tendremos preguntas y respuestas del público. En primer lugar, tenemos a César Sotomayor. Él es economista con maestrías en Planificación Nacional del Desarrollo y Gerencia Social, ex viceministro de Políticas Agrarias del Minagri, ex director de Foncodes, donde lideró su rediseño, ex director del Proyecto de Desarrollo Rural en Microrregiones, PRODER, ex director ejecutivo, fundador del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente,
fundador también del proyecto de manejo de recursos naturales en la Sierra Sur, exdirector ejecutivo del proyecto Corredor Puno Cusco, exdirector ejecutivo de Agrorural y actualmente coordinador nacional del proyecto GEF, Agrobiodiversidad del Ministerio del Ambiente. Lo recibimos con... Muchas gracias. Bueno, mis primeras palabras son para felicitar a MIDIS por darle continuidad a estas presentaciones en lo que antes era la Semana de la Evidencia, creo, y ahora hacer este tipo de talleres, de demostraciones. Lo importante en un país como el nuestro es la continuidad, de ahí que lo felicito. Tal vez una de las partes más negativas en todo este camino del desarrollo de la innovación es creer que cada gestión nueva tiene que crear las cosas y decir, no se hizo nada, yo voy a inventar algo. Esa continuidad de la cual ustedes son actores está permitiendo que el país capitalice las experiencias que el director Carlos, ¿no? Marco mostraba. O sea, yo veo una... No es Marco. No, pues con quien tuve antes de contar. Es que yo veo una exposición, una capitalización de experiencias, que es lo que necesita el país. Continuidad, capitalizar, acumular conocimiento. No podemos cada 2 años o cada 5 años inventar la historia, borrar lo que no hay, inventar algo nuevo. Por ello, felicitaciones a quienes están haciendo posible que esto tenga continuidad y capitalización, que es lo que necesita el país. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta al Estado y a todos los peruanos este tipo de inversiones? Es un costo entonces que veo que ahora se materializa y por ello estoy feliz y estoy tranquilo. Y que permite que veamos, por ejemplo, esta innovación. Esta innovación que en esencia del propio concepto corresponde a una necesidad. No es que la Pontificia Universidad Católica, el docente en ingeniería mecánica un día soñó y dijo, uy, acá soñé y creo que este es el invento que necesita el país, ¿no? Cobertizos móviles y acá creo mi genialidad y mando a concurso. La sensibilidad que tienes como docente y como ingeniero mecánico es algo digno de destacar. O sea, tú simplemente te informas y ves que hay una mortalidad anual cada vez que hay heladas o lluvias y dices, esto necesita alguna solución. Por lo tanto, este principio de la innovación, de resolver un problema latente, vigente y de todos los años, es un requisito cumplido. Por supuesto que con creces. Y efectivamente el país hace muchos años, a través de un programa presupuestal denominado el Programa Presupuestal de Mitigación de la Vulnerabilidad, el 068, hace que muchos ministerios, incluyendo el MIDIS, invierta a partir de a partir de marzo hasta junio, julio, inversión pública para atenuar los problemas de las heladas. Pero este es un problema que se está haciendo ya parte de la política continua del país. Cuando se supone que este programa presupuestal 068 era un programa para atender eventualidades y para ayudar en caso de catástrofe. Pero sucede que ya no es ninguna novedad que todos los años mueran cientos de miles de alpacas, por ejemplo en las partes altas, ovinos, cuando tenemos soluciones de este tipo. Y resulta que el programa presupuestal 068 está alimentando una conducta desde los ministerios asistencialista. Y tengo que decirlo como ex funcionario de CONCOS, es funcionario de Agrorural, es funcionario de un viceministerio, pero es que es una conducta transversal en todos los sectores.
La 068 nos moviliza, tenemos que comprar medicinas, vitaminas para las alpacas, vacas de heno para entregar a los productores, cuando hay soluciones de este tipo. Y ahí sí quiero tal vez señalar que estos cobertizos fijos que se hicieron y que lamentablemente pararon en el país por esa falta de continuidad, hizo que nuevamente la mortandad de alpacas aumente. El año 2012 es el año que, según el Senagro, registra la menor mortandad de alpacas, creo 400.000. Pero años antes y años después, la mortandad fácilmente llega al 1.000.000, ¿no? Hay un año que son casi 2 millones de alpacas que fallecen. Por lo tanto, esa tecnología de cobertizos, de por sí, es una tecnología válida para el país. Efectivamente, su uso puede ser 2 meses, puede ser 1 mes, pero basta que haya salvado la mortandad de alpacas, ya cumplió su cometido. Porque cuando vienen las heladas, viene pues la época de parición, lamentablemente, cuando el ganado está expuesto. Las alpacas están expuestas a esa mortandad que nos mostraba el colega. Entonces, creo que estos cobertizos fijos sí cumplen y han cumplido una función, pero que no fue completa la función porque no vino acompañada con un programa de asistencia técnica, que es algo que tú hacías notar. O sea, que un cobertizo luego se vuelva un foco infeccioso es simplemente por una falta de sanidad, de limpieza de los cobertizos, porque no tenemos un programa sostenido de asistencia técnica y de extensión agraria, pero que viene pues desde los años 70, cuando desaparece el sistema de extensión agraria en el país. Algún presidente se le ocurrió desaparecer el programa del crédito supervisado, reducir el INIA y desaparecer el sistema. El ingeniero ahí me ayudará seguramente con una reivindicación al INIA, pero desaparecimos el sistema de extensión agraria. Y hace muchos años, desde 1970, un poco antes, que no tenemos un sistema de extensión agraria que podría posibilitar que este tipo de cobertizos fijos puedan tener limpieza. Pero los cobertizos fijos no eran la solución completa. He trabajado en proyectos como Marenas, como Correo Puno Cusco y antes el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente o Agro Rural, que me han permitido ver que también necesitamos de cobertizos individuales, familiares. Estos pequeños cobertizos que también son una solución para el ganado familiar, pero que nuevamente, por una falta de asistencia técnica, de conocimiento, adolecen pues de los problemas que tú nos decías, ¿no? Que luego se vuelven en focos infecciosos. En algunos de los viajes que yo hacía, porque me tocó dirigir a Sonora en un proyecto de reconversión genética del ganado ovino, acá en las comunidades de San Juan de Hóndores, Chiche y Anacancha, en un convenio entre el Ministerio de Agricultura, Naciones Unidas y una empresa, la empresa láctea, la empresa ganadera trujillana, para reconvertir ganado frisón, es ganado ovino. El frisón es un ganado alemán que por la transferencia, y esto debe, acá nuestro colega el ingeniero Dinía sabe con suficiencia, es un ganado que al cabo de una tercera o cuarta generación de mejoramiento genético permite dar leche a los ovinos hasta 8 litros. Tema que no se conoce mucho, ¿no?, en el Perú, pero que permite pues la transformación de esa leche en queso, mejorar la carne de ovino. Allá hay un potencial enorme. Y ahí nos dimos cuenta nuevamente que en la época de parición venía la época de frío. Y efectivamente pensamos, ¿y por qué no tenemos cobertizos móviles? Pensamos, hablamos bastante sobre el tema, pero no se nos
pensábamos, tal vez con cierta ilusión, deberían haber cobertizos móviles que cumplan una función y cuando termina se desmonte y se lleve a otra zona, ¿no? De tal suerte que viene esta propuesta años después, que asumo que el Estado sí puede poner en discusión, en un sistema de prueba, error, de pronto mejorar algunos temas, pero ahí quiero relevar que a esta propuesta tenemos que acompañarle, aunque ya no te corresponde porque tú eres ingeniero mecánico, pero si tenemos que adoptar como Estado, y probablemente MIDIS tiene que hacer una propuesta de asistencia técnica en el uso, en la fabricación, en el mantenimiento y ojo, en la gerencia, en el control de estos cobertizos, porque estos cobertizos necesitan algún sentido de propiedad, de organización. De otro modo, puedo decirle por mi propia experiencia, que no son de 5 años, las canas igualmente, mi estimado colega, me dan esta experiencia para decir que estos cobertizos tan buenos pueden simplemente en 2 campañas desaparecer, porque no hay un responsable en la organización. Entonces yo sugiero que se haga, tal vez, no sé si ya corresponde al convenio, pero a quien tenga que asumir esto, acompañar con una propuesta de organización y gestión para el manejo de estos cobertizos. Porque uno puede dejar la tecnología y les aseguro que va a funcionar una campaña, pero luego no, nada está garantizado que funcione. Hace muchos años que en el país se están promoviendo por ejemplo, experiencias de forestación en campo definitivo. Si ustedes sumaran todas las campañas de forestación que ha hecho el país desde hace 20 o 30 años, probablemente este sería un país verde, ¿no? Porque cada administración dice, bueno, llegamos a los 2 millones de árboles, a los 3 millones, ¿dónde están? Porque el triunfo, entre comillas, nuestro es llevar las plantaciones definitivas a campo y olvidarnos, y creemos que las plantas luego van a crecer solas. No hay un tema de mantenimiento, de riego, de cuidado a la intrusión de ganado, por ejemplo, ¿no? Que se conoce el raboneo cuando no dejan crecer la planta, o con los famosos cercos de clausura. Hay experiencias en que se hacen áreas de clausura para la reposición de los pastos, para reponer la cobertura. Al cabo de 2 años, simplemente esas mallas son canibalizadas, son cortadas, porque no existe este control y esta propuesta de organización. Por lo tanto, este es un complemento muy importante en esta propuesta. Otro tema es que yo veo ausente acá, y recomiendo que ustedes tienen a un principal actor aquí en el MIDIS, FONCODES, que bajo la estructura de núcleos ejecutores puede tener un convenio con estos núcleos ejecutores para aprobar estos, y no tenemos que ir directamente al Ministerio de Economía a tocar la puerta, porque les aseguro que en el Ministerio de Economía nadie nos va a abrir la puerta y nos va a entender y decir que esto funciona. Esto tiene que venir de las propias organizaciones. Sugiero entonces incorporar a FONCODES como uno de los principales, y no porque yo haya estado ahí y tenga mi corazoncito. No. Sinceramente, si hay alguna de las innovaciones que el Perú tiene que preciarse a nivel latinoamericano, es la creación de los núcleos ejecutores que funcionan desde hace casi 30 años en el país, que permite que el Estado transfiera fondos directamente a la población organizada bajo un contrato de obligaciones y de derechos. Y creo que no tenemos que salir de acá de la oficina para buscar la posibilidad de poner en marcha unos pilotos de esta innovación. Sugiero entonces a Jaco Viñay, con FONCODES, comenzar a probar esta tecnología. He visto que como parte de la innovación están haciendo un sistema de coach, ¿no? De coaching. Perdón, ahí me voy a salir del comentario de la propuesta,
pero por ejemplo ahí yo no he visto el nombre de Yaxachic. ¿Saben quién es el Yaxachic? Es el innovador campesino, es el líder tecnológico campesino. Yo no sé si es por la exposición que te olvidaste de poner, pero yo te sugiero que el protagonista en esta innovación social de coaching es el Yaxachic. Es a este señor que tú seguramente lo has capacitado. Y claro, es el que tiene, exacto, es un proceso de ida y vuelta. Tiene mucha razón. Y tiene mucha razón, porque acá también quiero relevar, es que tenemos a un profesor de la Católica, ingeniero mecánico, con doctorado en Alemania, pero no ha ido al campo a decir, yo tengo la verdad y te estoy trayendo la verdad. Y como tú eres campesino, eres alpaquero, estás a 2.000, 3.000 o 4.000 metros, estás a 800 kilómetros de la capital, yo te estoy trayendo el conocimiento. Tú has ido a escuchar y has ido sin certezas. Y el desarrollo es eso. El desarrollo es ir sin certezas. Es ir a desaprender para aprender. ¿Y quiénes son los actores importantes en ese proceso de conocimiento en el campo? Son los Yaxachics. Entonces, voy a aprovechar que estoy en la mesa y pedido público, en tus exposiciones, por favor, la innovación social con el sistema de coaching, Yaxachics. Porque son los que con los que tú has trabajado y vas a trabajar en esta propuesta. Bueno, yo sé que me he extendido porque me he entusiasmado con la propuesta, ya verás. Y solamente termino felicitando nuevamente a ustedes como MIDIS, felicitaciones a la Dirección de Innovación, de Evidencia, de Seguimiento y Evaluación. Felicitaciones a tu programa de la Católica por esta propuesta. Muchas gracias. Mayor. A continuación tenemos a Juan Carlos Cruz Luis, quien está reemplazando a Alberto Barrón, jefe de línea. Juan Carlos Cruz es ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco, con maestría en producción animal y estudios concluidos en el doctorado en ciencia animal en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Él tiene experiencia en docencia universitaria en la misma universidad, experiencia en investigación, elaboración y gestión de proyectos, así como en transferencia tecnológica en manejo de praderas, conservación de pastos y ganadería sostenible. Actualmente, Juan Carlos Cruz es director general de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA. Los dejamos con él. Muy buenas tardes con todos. Reiterar la disculpa del caso del doctor Alberto Barrón, jefe nacional del Instituto Nacional de Innovación Agraria, que hasta la 1:30 de la tarde estaba incluso asegurado con su notita y toda la historia para estar acá con ustedes, pero de ahí le comentaba al ingeniero Pastor, lo llamaron del MINAR y él sabía un poco la historia de cómo es esta historia, como ha sido viceministro, y entonces me dice, nos dividimos, yo me voy al MINAR y tú te vas al MIDIS. Bueno, vamos para allá. Y acá estamos, ¿no? Entonces, de verdad, felicitar a la iniciativa del MIDIS, felicitar al doctor Alencastre por tan brillante propuesta, exposición, planteamiento. Y justamente escuchando la exposición del doctor Alencastre, un poco yo pensaba en lo que trabajábamos antes nosotros cuando estábamos en la Universidad Agraria, siempre decíamos, oye, ¿cómo es que el Estado no se acuerda de estos escenarios? Después, hace un par de años, 2 años y medio que estábamos ahora en el Estado, primero en el Ministerio, ahora en el INIA, decimos, oye, ahora estamos en el Estado, ahora acordemos, ¿no? Entonces, claro, entonces, y en realidad uno, haciendo un poquito de retroceso, ve estos escenarios, ¿no? Entonces, yo soy natural de Guayay, un distrito en Pasco, que está a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Las heladas han sido parte del crecimiento, entonces uno más o menos conoce esta historia. Soy hijo de ganadero, crecí con los ganados en el campo, y te vas dando cuenta en el camino y te vas enterando, te vas descubriendo que estos son eventos de siempre, no son ninguna novedad, o sea, pero simplemente cada abril, mayo nos alarmamos tanto por el escenario
que sucede e impacta, porque de repente se te muere un grupo importante de animales. Pero cuando vas revisando un poco más atrás, mucho tiene que ver con la cultura, que bien lo explicaba el doctor Sotomayor, de la manera de intervenir el Estado. Y en ese escenario mucho tiene que ver el cambio de actitud, el cambio de cómo nosotros podemos trabajar, el cambio de cómo nosotros, la universidad, el INIA y otras entidades que estamos, que nuestra misión está generar tecnología, empecemos a trabajar, a cambiar nuestro estilo de pensamiento. Comentábamos en la previa con el doctor Sotomayor, en INIA, por ejemplo, hay muchísimos investigadores que tienen impresionantes trabajos, pero lógicamente están en su pequeño detalle. Y cuando vemos experiencias de este escenario, tú dices, en realidad el espacio para la generación de tecnología siempre está ahí latente, y lo único que tenemos que hacer es activarlo. O sea, tenemos que trabajar para resolver los problemas de los usuarios finales. Y en este caso son los productores. En el país tenemos alrededor de 5 millones de vacunos, tenemos alrededor de 10 millones de ovinos, tenemos más o menos 3.7 millones de alpacas, que es el grueso de la ganadería nacional. Y más del 80% de esa ganadería vive en zonas a más de 3.500, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y por no decir el 100% de las alpacas están encima de 4.000. Y casi el 80% de los ovinos están en esa misma altitud, al igual que las vacas. Y cuando estábamos primero en la Dirección General de Ganadería, nos reunimos igual en este escenario y dijimos, revisamos este escenario de cómo solucionamos el tema, de cómo hacemos frente al tema de las heladas. Y entonces conversamos con un grupo de productores y las conclusiones son bastante similares a lo que el grupo de la Católica ha logrado alcanzar. Entonces, aspectos claves: un animal bien alimentado va a ser de frente a esta situación de heladas que son por meses cortos con mucho éxito. Otro aspecto clave que decían los mismos productores: pero para que este animal llegue en buen estado corporal tiene que estar sano. Entonces viene lo que decía el doctor Sotomayor, el manejo, la existencia. Y un tercer aspecto: en condiciones difíciles tiene que tener protección, ¿no? Entonces, y en ese escenario del tercer aspecto está la propuesta muy interesante que la Católica ha trabajado, y nos parece bien, porque esto ya se viene trabajando. En el INIA, por ejemplo, anteayer, en una comunidad de Puno, se ha inaugurado una serie de infraestructuras justamente buscando este mismo objetivo, pero ha consistido básicamente en un poco rediseñar el cobertizo tradicional y hacerlo un cobertizo fijo, pero con un enfoque de multiuso, porque el ganadero no solamente usa este espacio para protección, sino también usa para poder hacer algunas ciertas actividades, como el empadre, como las dosificaciones y algunas otras actividades de manejo. Entonces, ¿eso qué implica? Que le puede dar otros valores. Pero si a ese valor adicional le añadimos una movilidad, que es lo que la esencia del proyecto, se hace mucho más funcional. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, para mí, desde LINIA, la propuesta me parece muy, muy interesante, y fácilmente se puede buscar espacios para replicarlo masivamente. Este año, mientras nosotros estamos acá sentados conversando, Agrorural, la entidad que el doctor conoce, está construyendo en 5 regiones del país alrededor de 1.700 cobertizos, retomando la historia con algunos diseños adecuados, y nos hubiera gustado de verdad poner algunos de estos. ¿Me dan cuenta? Entonces, y eso es bueno, ¿por qué? Pero ¿cuál es el asunto? Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el ingeniero, que en el mismo MIRIS se pueden buscar espacios para poder promover y difundir estas estrategias, pero en el mismo estado tenemos que trabajar mucho más articulados. ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso notamos nosotros cuando llegamos a ganadería. Cuando llegamos a ganadería dijimos, mira, nosotros vamos a comenzar, primera etapa, vamos a comenzar con los pastos. ¿Por qué? Porque si no hay comida, o más cobertizo que tenga, esto no va a funcionar. Entonces promovimos la siembra de pastos. El primer año se sembró 4.500, el segundo año se sembraron cerca de 25.000, el tercer año se sembró cerca de 40.000,
y este año se tiene planificado sembrar cerca de 60.000 hectáreas. Entonces, la idea para que eso funcionara era que los ejecutores, en este caso Agrorural, entiendan el concepto. Cuando se trabajaba el concepto pastos en ese momento, al Estado le costaba intervenir 1 hectárea de pastos de alrededor de 5.000 soles. Pero ¿qué hicimos nosotros? Cambiamos el diseño, lo que les explicaba, que participen los actores, el usuario final. Y ese simple hecho de cambiar el escenario, que el usuario final sea el actor decisor, te hace que cualquier programa asegure sostenibilidad, porque él lo va a cuidar, lo hace suyo. Pero si va a estar esperando que el Estado le ponga todo, entonces al siguiente año sigue esperando al Estado. Entonces nunca vamos a resolver esta historia y vamos a estar siempre en este mismo escenario. Pero no solamente eso permite apropiar al usuario final de las tecnologías que se pueden estar generando en conjunto, sino permite al Estado reducir su costo de intervención y entonces poder llegar a más personas. Entonces, y al final del día, del tema pastos que les comento, la experiencia resultaba que nos salía la intervención a 800 soles. De 5.800 hay mucha distancia. Entonces, lo que podrías haber planificado inicialmente atender a 1.000 o 2.000 productores, terminas atendiendo a 20.000, 30.000 con el mismo presupuesto. El mismo escenario con los cobertizos. Si uno va con el cobertizo, con la maestría, con el doctorado en Alemania, como bien entre broma y broma lo dice, probablemente hubiera estado bien bonito, diseñito, para la foto hubiera estado acá. Pero ¿lo hubieran usado? Probablemente no. Porque mientras el ingeniero está, lo hubieran usado. Y si hubiera diseñado su cobertizo como su diseño original, ni las alpacas hubieran querido entrar al cobertizo, porque no tenía ni la puerta ni las dimensiones. ¿Se dan cuenta de la importancia que nos enseña la experiencia del BUC de recoger la expertise, la vivencia del ganadero, del usuario final? Y de verdad que ese es un enfoque muy importante que en INEA lo estamos tratando de impulsar, que es lo que se denomina la investigación participativa. O sea, ¿qué quiere decir? Genero tecnología con el usuario final. Genero innovación con el usuario final. Y eso permite que la tecnología se asimile, se acepte, se difunda y sobre todo sea sostenible. Porque el productor va a usar la tecnología cuando le resuelva su problema. ¿Y cuándo le va a resolver su problema? Cuando nosotros conversamos con él. La experiencia que los de la Católica han hecho de verdad que es muy, muy buena. ¿Por qué? Porque ha permitido partir desde el diseño utilizando la necesidad y recogiendo los criterios y comentarios y vivencias de los productores. No es lo mismo diseñar, como bien decía el doctor Alencastre, no es lo mismo diseñar en la pizarra, en el papel, que diseñar en el lugar de los hechos. Porque ahí los detalles marcan la diferencia, hasta de dónde viene el viento. Porque seguramente si no tenemos eso en cuenta, estamos saliendo de armar el cobertizo y a nuestra atrás el cobertizo nos está siguiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de verdad que para nosotros como INEA esta propuesta nos parece interesante. Deberíamos hacer un esfuerzo mucho más articulado como Estado, porque propuestas como estas no se pueden quedar solamente en que ya terminó el proyecto y ya está. Deberíamos escalar, deberíamos buscar escalar, y creo que si articulamos esfuerzos de los diferentes sectores, si ahora nomás están colocando 1.700 cobertizos a nivel nacional, probablemente el próximo año pongamos otro tanto, y de eso pues por lo menos un 20 o 30% deberían de tener esta característica. ¿Por qué? Porque los productores también son pequeños y se van moviendo, no siempre están en el mismo campo. Si nosotros sabemos que el productor no siempre está en el mismo campo, hay que acompañar de tecnologías innovadoras como esto, que les va a permitir a ellos hacerle frente con más éxito, afrontar estos periodos cortos de heladas que afectan en realidad a un grueso de productores. Agradecer al MIDIS, agradecer al doctor. De verdad que yo cuando el doctor Barrón me encargaba de venir acá decía, ¿y ahora de qué se trata? Y en el camino iba un poco leyendo el comentario y ella decía, esto es un tema muy importante, y decía, hay que agradecer a la ministra que lo haya llamado, porque si no, no iba a venir acá, ¿no? Entonces, y me ha permitido aprender más, compartir con ustedes, de verdad que es una alegría. Y un poco para terminar, el INEA es un instituto de innovación que tiene
influencia nacional. O sea, nuestra misión de nosotros es desarrollar ciencia y tecnología para el agro peruano. Trabajamos para agricultura, para ganadería, para forestería y principalmente enfocado en pequeños productores. Estos espacios que ustedes tienen como MIDIS me parece interesante. Podríamos tener la opción de compartir con algunos de nuestros investigadores, capaz los invitamos para que puedan compartir lo que ellos también están haciendo y así hacer un trabajo mucho más articulado como Estado para poder alcanzar más soluciones innovadoras a los usuarios. Muchas gracias.